Apreciamos estos minutos y la distinción para el auditorio de Mega Noticias. Bienvenida. Muy buenas noches, Joely, a sus órdenes. Usted tiene una larga trayectoria, un dominio de los procesos. ¿Cómo recibe esta resolución? Con una gran frustración, porque es muy difícil de aceptar, entender y aceptar que teniendo la razón jurídica, el Tribunal Electoral por mayoría haya resuelto en ese sentido. Y sobre todo considerando que con esta determinación se hace aún más empinada la cuesta que el PRI tiene que remontar, primero para sobrevivir y después para avanzar, sobre todo en momentos en que en el país se está demandando por parte de la ciudadanía la construcción de oposiciones partidistas fuertes, serias, para poder realizar su función de oponerse al nuevo régimen con rasgos autoritarios que está instalado ya en nuestro país. Al PRI lo dejan con esta determinación tomada por la mayoría del tribunal en estado prácticamente de indefensión ante situaciones futuras, en que la legitimidad y sobre todo la autoridad moral del partido está seriamente comprometida. ¿Qué le pasó al tribunal? ¿Está comprometido? ¿Falta de conocimiento, falta de experiencia, falta, no sé de qué, pero ¿qué le pasó al tribunal? A ver, déjeme comentar algo, Joely. Hace unos cuantos días, el tribunal tomó una determinación, por cierto, por mayoría también de los 3 quienes votaron ahora en contra del INE, sobre el tema de la sobrerepresentación en el Poder Legislativo. Y lo hizo justamente fincado, la determinación ha sido argumentado, en una aplicación literal de la Constitución en la parte correspondiente. Pues la determinación de ayer sobre la legalidad de la Asamblea del PRI fue exactamente en sentido contrario. La argumentación fue que había que hacer una excepción a la ley y que había que interpretar la ley. Entonces es sumamente extraño que habiendo tomado una decisión aplicando estrictamente la ley y la Constitución, días después lo hagan para favorecer a la dirigencia de Alejandro Moreno. No es la primera ocasión, Joely. En mayo de 2023, el Tribunal Electoral también tomó una decisión a favor de la dirigencia. Fue la decisión de la prórroga de la dirigencia. Y de otro tipo de situaciones que se habían dado en la reforma a los estatutos de entonces, simple y llanamente fueron ignorados por la mayoría de 3 del tribunal. Claro. Y viendo un poco hacia el futuro, la dirigencia actual se ha puesto en contacto con ustedes para hacer un proceso de escuchar sobre la experiencia, sobre el conocimiento que ustedes tienen en la larga trayectoria del PRI, un proceso para tratar de volver a trabajar juntos, o por el contrario, no sé si haya llegado al extremo de seguir insistiendo en la expulsión de quienes cuestionen la legitimidad y el proceder de la presidencia pues ratificada ahora del PRI. Definitivamente no ha habido ningún tipo de comunicación con la dirigencia de Alejandro Moreno, no ha habido tampoco ninguna intención, y ahora se siente y se asume victorioso y está saboreando la victoria sobre la legalidad que le otorgó el tribunal, con menos razón. Me parece que las decisiones hacia adelante, hacia el futuro, una vez concluido este ciclo que fue sumamente intenso de luchar para que prevaleciera la legalidad interna y la legalidad en el cumplimiento de la legislación electoral, agotó su ciclo, se acabó. No hay ningún otro recurso adicional en el terreno jurídico para poder impugnar lo que sabemos que es
un riesgo muy grande de deterioro acelerado del PRI. Después de esto las decisiones personales, y yo comparto la mía. Yo he tomado la determinación como priista de entrar en un estado de hibernación partidista. Así como los animales que cuando se aproxima el invierno y empieza la oscuridad se refugian durante meses para esperar que nuevamente vuelva la luz y el calor de la primavera para seguir funcionando, así me declaro priista en hibernación. Yo no voy a dejar a mi partido, pero tampoco puedo, no siento que haya razón y motivo para participar en mi partido bajo la conducción de la actual dirigencia. No vas a dejar el partido, pero te lo pregunto con toda la humildad. Vienen momentos de definición donde se ha hablado de que el PRI puede darle los votos que requiera, por ejemplo, la mayoría de Morena o los partidos aliados. Vienen momentos de definición donde la estabilidad del país puede estar en juego. No pueden ser un muro de contención para esas ansias de crecimiento que de repente se le ven a Alejandro Moreno, anteponiendo los intereses que pueden ser, en este caso de Morena, por encima del PRI. A ver, hay una cuestión muy real. El PRI, el número de votos que tiene en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, lo hace irrelevante para las determinaciones que tome la mayoría oficialista. Morena y sus aliados políticos tienen la mayoría constitucional en las dos cámaras. En el Senado, pues todos vimos cómo la construyó. Haya sido, como decía el clásico, pero tiene la mayoría constitucional. Lo único que podría aportarle el PRI es cierta autoridad moral, cierto referente a sumarse a las decisiones de Morena. Y francamente, lo que menos tiene la actual dirigencia del PRI es autoridad moral. Sabemos, porque así ha sucedido, que la dirigencia nacional tiene tendencia a inclinarse hacia donde soplen los vientos, especialmente si estos vienen del oficialismo. Pero que lo haga o lo deje de hacer, con toda franqueza, es irrelevante. Pero ahí tenemos el caso de los dos traidores del PRD, del traidor del Partido Acción Nacional. O sea, un voto puede hacer la diferencia. Bueno, un voto hizo la diferencia, pero ya hablamos en tiempo pasado. Ya quien decidió abandonar la bancada del PAN e integrarse en el Senado a Morena, ya lo hizo de forma definitiva. Y salvo que haya en un futuro, no sé qué tan lejano o qué tan cercano, alguna diferencia en el bloque oficialista, salvo que en la Cámara de Diputados, por la razón que sea, el Partido Verde decida retirar a sus 60 diputados, entonces tendría algún sentido los 35 diputados del PRI. Y en el mismo caso del Senado, ahorita el balón del contrapeso a Morena lo tienen sus dos partidos aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Ni el PAN, ni el PRI, ni Movimiento Ciudadano tienen valor para jugar este partido. Ahora, si me permites, dos preguntas fuera de este tema. En este momento hay acusaciones mutuas entre integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre legisladores, entre el Ejecutivo, evidentemente, de un golpe de Estado. A veces parece que es fácil decir las palabras, pero es una situación mayúscula que efectivamente podría llevar a una crisis institucional a México en este proceso. ¿Tú cómo lo observas? ¿Cuál sería el llamado para revisar las acciones que estamos haciendo en este ejercicio de pesos y contrapesos, particularmente en lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial? Mira, yo no llamaría de ninguna manera golpe de Estado, ni a lo que hizo el Poder Legislativo con la mayoría oficialista de hacer una legislación, una reforma constitucional que anula prácticamente al Poder Judicial Federal, vulnera su independencia, su autonomía, como tampoco puedo llamar golpe de Estado
a la determinación de la Suprema Corte para realizar un ejercicio de reflexión y análisis respecto a los resultados de esta reforma constitucional, sobre todo en lo que afecta la independencia del Poder Judicial. A mí me parece que nos deben a la ciudadanía una explicación cabal del proceso que estamos viviendo y también una determinación. Es uno de los tres poderes de la Unión. Sí. Tan hubiera sido sumamente criticable impedir, por la forma que fuese, la toma de posesión de la presidenta electa, como lo es desaparecer de un plumazo la integración del Poder Judicial Federal, no solo de la Suprema Corte, estamos hablando del conjunto del Poder Judicial Federal. Entonces, mínimamente se requiere esa reflexión y ese análisis crítico. Y hay un elemento que a mí me parece particularmente complicado. Una y otra vez, juezas y jueces han estado otorgando suspensiones a amparos interpuestos. Y una y otra vez, no solamente ahora en relación a este tramo tan complicado de la reforma judicial, sino desde antes, el Ejecutivo ha violado los amparos. Es algo que ha vulnerado, desgastado el Estado de Derecho, porque independientemente del resultado de esta gran confrontación entre poderes, la institución del amparo, que es tan importante para toda la población, que es la que nos protege contra los abusos de las autoridades de cualquiera de los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal, esa institución del amparo es la que está siendo vulnerada y el daño que se está haciendo, desde mi perspectiva, es de muy difícil reparación. El Ejecutivo tendría la obligación de respetar, así como también el Poder Legislativo, las determinaciones de los jueces y controvertirlas, desde luego, pero no violar las suspensiones de los amparos. Claro. Y para concluir, se cumple la primera semana de la presidenta con estas claras señales que tú misma dices debería de haber por lo menos una reflexión desde el Ejecutivo, ella, pero también desde el presidente anterior. ¿Cómo evalúas los primeros pasos de Claudia Sheinbaum? Bueno, a mí, en lo personal, me parece muy alentador que las primeras acciones de la presidenta Sheinbaum hayan estado centradas en medidas muy concretas y específicas, reformas constitucionales, reformas a las leyes secundarias para atender la violencia contra las mujeres y las niñas. Eso me parece vital. Y me parece también que la presidenta Sheinbaum ha mostrado con claridad que está pasando de las palabras, de la parte más emotiva de su intervención en el mensaje a la nación, de su toma de posesión, a hechos concretos que espero que lleven a la instalación del Sistema Nacional de Cuidados, porque las mujeres son las que ejercen principalísimamente la función de cuidadoras en sus familias. Y un Sistema Nacional de Cuidados repartiría el juego entre la sociedad y el gobierno para que las mujeres pudieran realizar sus deseos, sus sueños, sus ilusiones, sin verse obligadas a realizar esa función de cuidado en el seno de su familia sin ningún tipo de apoyos ni de ayudas. Entonces, me parece que en esa parte la presidenta Sheinbaum va avanzando. Las demás, y sobre todo el conflicto con el Poder Judicial, yo me quedo cuando menos con la civilidad que demostró la presidenta Sheinbaum en el intercambio de saludos con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con eso me quedo. Aunque haya sido un detallito, efectivamente ya marca una diferencia. Dulce María Sauri, expresidenta del PRI, te apreciamos como siempre a la distinción para el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Como siempre, a sus órdenes. Gracias.